ecuatorianos, Gustavo Yalc exige la salida de Daniel Noboa y su familia del poder para recuperar la seguridad y el desarrollo. El dirigente político Gustavo Yalc lanzó una contundente declaración en la que aseguró que la única manera de que el Ecuador retome la senda de la seguridad, del progreso, del desarrollo, es que el señor Daniel Noboa y su familia se vayan a su casa, a sus empresas, y paguen los impuestos que le deben al pueblo ecuatoriano. Esta afirmación refleja la creciente desconfianza hacia el gobierno actual y las críticas sobre la gestión de Noboa, a quien ya acusa de priorizar intereses empresariales por encima de las necesidades de la población. Según el dirigente, la permanencia de la familia Noboa en el poder no solo perpetúa desigualdades sociales, sino que también profundiza la crisis económica y la seguridad que atraviesa el país. Yalc señaló que mientras las grandes fortunas no cumplan con sus obligaciones fiscales, será imposible garantizar un futuro próspero para los ecuatorianos. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo lograrlo? Tienes la oportunidad con Luisa González esta vez. Pero vayamos a ver y luego venimos al comentario. La declaración ha generado un amplio debate en redes sociales y espacios políticos, donde sectores opositores han respaldado las palabras de Yalc, mientras que simpatizantes del gobierno rechazan estas acusaciones como infundadas. Para muchos analistas, este llamado evidencia la frustración de amplios sectores de la sociedad que exigen justicia fiscal y transparencia en la gestión pública. Además, resalta la percepción de que las élites económicas mantienen un control desproporcionado sobre las decisiones políticas del país, lo que limita las posibilidades de implementar reformas estructurales que beneficien a la mayoría. En este contexto, las demandas de Yalc podrían resonar entre quienes ven en la salida de Noboa y su círculo cercano una oportunidad para reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia un modelo más equitativo. La única manera de que el Ecuador retome la senda de la seguridad, del progreso, del desarrollo, es que el señor Noboa se vaya a su casa, él y su familia, a sus empresas, a pagar los impuestos que le deben al pueblo ecuatoriano. Eso es una realidad en este momento. Está siendo un año y medio de desgobierno y de continuación de los desgobiernos de Moreno y de Lasso. Y no puede haber solución sin que estos señores salgan del gobierno y pueda venir un gobierno que haga política pública real, medible, tangible y que vaya resolviendo los problemas del país. Nadie le ha pedido al señor Noboa que resuelva los problemas del país en año y medio. Razonablemente, esto evidentemente nadie lo ha pedido, pero lo que no puede pasar es que día a día se vayan empeorando la situación del país en toda la política pública y en este caso en particular de la seguridad ciudadana. Y es aún más indignante cuando tenemos un presidente que miente como respira, y esto indigna aún más cuando se trata de la vida de los habitantes del Ecuador, con un plan Fénix inexistente, que ya no solamente se evidencia en esas puestas en escena absurdas como las que hizo la señora Palencia en la Asamblea Nacional, mostrando unas hojas y diciendo que no muestra su contenido porque es secreto. No, ya ni siquiera es eso, ya es la Corte Constitucional que le está diciendo en un dictamen directamente: oigan, ustedes no tienen ningún plan, no tienen ningunos indicadores, ninguna estrategia, y les llama la atención como a niños los peores de la clase y les dice: van a tener que venir aquí a la Corte Constitucional una vez cada 2 meses a decirme lo que están haciendo. Eso podemos conversar también desde el punto de vista jurídico, si la Corte lo podía hacer. En el fondo creo que tiene razón, en las formas comentaré más adelante que me parece un exceso. Pero lo que tenemos a nivel de seguridad es una gran irresponsabilidad de este gobierno liceño, una tremenda irresponsabilidad. Miren, en el ámbito jurídico se habla también mucho del tema del populismo penal. Sé que la palabra populismo tiene varias acepciones, incluso alguna positiva, pero desde el punto de vista de populismo penal estamos hablando del irresponsable que plantea soluciones inútiles y simples a problemas complejos. Ese es el populismo penal. Y esto es lo que hace constantemente el señor Noboa desde la presidencia de la República. En vez de resolver los problemas, plantea soluciones inútiles y simples a problemas realmente complejos como el de seguridad. Ahora habla, y usted ha topado en su introducción, del tema de cooperación internacional.
La cooperación internacional sin duda es necesaria. La cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado que no respeta fronteras, por supuesto, involucra una cooperación entre estados para que sus fronteras no sean un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Y esto se hace en el marco de convenios multilaterales, bilaterales, acuerdos entre estados para luchar contra el crimen organizado, como en su momento se hizo. Y hacían del Ecuador una referencia en la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, el Ecuador, que es parte de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, de las declaraciones de Palermo y otros instrumentos internacionales, trabajaba conjuntamente con Naciones Unidas en operativos regulares y constantes de erradicación de cultivos ilícitos en el territorio nacional y el desmontaje de laboratorios de producción de drogas en nuestro país, al punto que el Ecuador fue declarado país libre de cultivos ilícitos por Naciones Unidas, y todos estos convenios se han dejado de lado. Ahora se habla de otro tipo de cooperación. La cooperación es trabajar en conjunto, no es sumisión, no es entreguismo, no es entregar el territorio a otras fuerzas, cualesquiera que éstas sean, de cualquier bandera. Además, para que haya realmente cooperación diseña internacional, primero tiene que haber un plan interno, pues. Claro. Si no hay plan interno, ¿qué cooperación internacional puede venir a acompañar esas estrategias nacionales basadas en los intereses del Ecuador para resolver sus problemas internos? Si esto no es así, entonces estos planes, estas cooperaciones internacionales vienen más bien a ocupar el plan, el espacio que debe tener el gobierno nacional de diseño de las políticas públicas en temas de seguridad. Lo que el presidente de la República ha dicho, y me parece también irresponsable las declaraciones del ministro, de este nuevo ministro del Interior, famoso por lo desconocido en temas de seguridad, no tiene ningún sustento en ningún convenio de cooperación internacional. Es decir, si va a haber acciones conjuntas, esto tiene que estar en el marco constitucional, en el marco de acuerdos internacionales que pasen por el tamiz del análisis constitucional de la Corte Constitucional y eventualmente de la Asamblea Nacional. Porque hablar de, o dejar entrever que pueden haber operaciones conjuntas militares, cuando ni siquiera los acuerdos SOFA que firmó Lasso y que ratificó Noboa y que pasaron por el análisis de la Corte Constitucional dan paso a ese tipo de acciones, porque finalmente se están orientando más bien acciones marítimas, dando paso a que puedan atracar buques extranjeros en puertos ecuatorianos, abastecerse, etcétera, pero no hay un marco de cooperación internacional en este momento, que haya analizado la Corte Constitucional, que dé paso a ese tipo de acciones militares, que en todo caso, de verse necesarias teóricamente, primero deberían pasar por un acuerdo, que sea analizado por la Corte Constitucional, y luego que vaya a la Asamblea Nacional. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, Ecuador, las declaraciones de Gustavo Yalp reflejan una creciente polarización en Ecuador, donde la gestión del presidente Daniel Noboa y su familia, en vista por algunos sectores como un obstáculo para el progreso nacional. Así lo están mirando. Las exigencias de que abandone el poder y cumpla con sus obligaciones fiscales buscan poner fin a lo que muchos consideran un sistema injusto que favorece a las élites económicas en detrimento del bienestar general. Sin embargo, estas demandas también enfrentan resistencia por parte de quienes apoyan al gobierno actual, generando un clima de tensión política que podría intensificarse en los próximos meses. Para superar esta crisis, será fundamental que las autoridades demuestren un compromiso genuino con la transparencia y la justicia fiscal y el bienestar ciudadano, dejando de lado intereses particulares en favor del desarrollo colectivo. De lo contrario, la desconfianza seguirá creciendo en Ecuador, erosionando aún más la estabilidad política y social del país. No es para menos. La declaración de Gustavo Yalp no solo ha avivado el debate político, sino que también ha puesto sobre la mesa un tema central en la crisis ecuatoriana. El control de las élites económicas sobre el poder y la falta de transparencia en la gestión pública. Mientras el oficialismo intenta desestimar estas críticas, el respaldo que ha recibido por parte de amplios sectores de la sociedad demuestra un creciente descontento con la actual administración de Daniel Noboa. La exigencia de la justicia fiscal y de reformas estructurales no es nueva.
pero cobra mayor fuerza en un contexto donde la desigualdad y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno se hacen cada vez más evidentes. Si las demandas de YALC logran canalizar este malestar en una propuesta concreta de transformación, podrían representar una oportunidad para cuestionar el actual modelo de poder y recurrir una reconstrucción de la confianza en las instituciones que va a ser muy difícil. De lo contrario, el país seguirá atrapado en la misma dinámica de privilegios y exclusión que ha marcado su historia reciente. No nos podemos quedar tranquilos, ecuatorianos. Vamos a buscar una nueva vida para el Ecuador. La única manera es con Luisa González. El resto no sirve para nada. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbanse a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.